¿Estás perdida? Sí, ¿Dónde están tus padres? mi mamá está viajando, mi papá estaba viajando, vine con la escuela. La niña estaba sentada en el suelo frío del aeropuerto, con las rodillas abrazadas contra el pecho. El abrigo rosa que llevaba puesto era demasiado fino para ese aire acondicionado despiadado. Sus ojos castaños seguían el movimiento constante de personas arrastrando maletas, hablando por teléfono, corriendo para no perder vuelos. Nadie miraba hacia abajo. Nadie la veía. ¿Puedo quedarme aquí? Hace mucho frío. La mujer ni la oyó. El ruido del aeropuerto se lo tragaba todo. Eran casi las 9 de la noche. La niña tenía 7 años y llevaba sola más de 4 horas. Todo ocurrió demasiado rápido. El grupo escolar acababa de regresar de una excursión al Museo de Ciencias. 43 niños, 4 profesoras, 2 autobuses, maletas, mochilas, autorizaciones, listas de asistencia. El caos era esperado. El cansancio también. Pero nadie imaginó que en medio de esa prisa una niña se quedaría atrás. Había ido al baño. Solo eso. Pidió permiso a la profesora, que asintió distraída mientras revisaba una lista. Cuando regresó, el grupo ya no estaba allí. Buscó por los pasillos. Llamó. Nadie respondió. El pánico llegó despacio, como una ola fría subiendo por los pies. Intentó recordar lo que su madre siempre decía. Si te pierdes, quédate quieta, te encontraremos. Entonces se quedó. Se sentó cerca de la papelera, junto a una columna, y esperó. Esperó tanto que llegó el hambre, luego el frío, luego el miedo. Ahora, horas después, seguía allí, inmóvil, invisible. Un guardia de seguridad pasó. Ella levantó la mano, pero él estaba mirando el celular. Una mujer con tacones casi tropezó con ella y murmuró algo irritada antes de seguir de largo. La niña bajó la cabeza. Tal vez era mejor no molestar. Lo que ella no sabía es que en ese mismo instante, a 16 kilómetros de allí, un helicóptero privado aterrizaba en la azotea de un edificio comercial. Un hombre de traje oscuro bajó apresurado con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era firme, pero el pánico se notaba. ¿Cómo que nadie sabe dónde está? Al otro lado de la línea, la directora de la escuela balbuceaba explicaciones. La lista de asistencia, el error, la confusión. Las profesoras juraban que estaba en el autobús, pero cuando llegaron, ella no estaba. Nadie sabía exactamente cuándo habían perdido a la niña. «Encuentren a mi hija», dijo él, y colgó. Su nombre aún no importaba, pero su rostro aparecía en portadas de revistas. Su firma movía millones, y su hija estaba sola, con frío, sentada en el suelo de un aeropuerto. Mientras tanto, en la terminal, la niña finalmente logró llamar la atención de alguien. Un joven, con uniforme de atención al cliente, se detuvo al verla. «Hola, ¿estás perdida?» Ella asintió. «¿Dónde están tus padres?» «Mi mamá está viajando. Mi papá estaba trabajando. Vine con la escuela». El joven frunció el ceño. «¿Y tu profesora?» «No lo sé. Se fueron». Respiró hondo. Aquello era más de lo que podía resolver solo. Llamó por la radio. Minutos después, apareció una supervisora. Miró a la niña con una expresión cansada, pero no cruel. Solo ocupada. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «¿Elena qué?» «Elena Cardoso», la supervisora anotó. «Está bien, ven conmigo. Vamos a llamar a tus padres». Elena fue llevada a una sala pequeña en la parte trasera del aeropuerto. Había una mesa, 2 sillas, un teléfono antiguo y un olor a café recalentado. La supervisora pidió el número. Elena dio el número de su padre. No contestó. Intentaron 3 veces. Nada. «¿Tienes otro número?» «El de mi mamá, pero está en el avión». La supervisora suspiró. «Está bien. Entonces intentaré hablar con la escuela. Más llamadas, más espera». Elena se sentó en la silla dura y balanceó las piernas. Sus zapatillas estaban sucias de polvo. Intentó limpiarlas con la mano, pero solo empeoró. La supervisora colgó el teléfono y la miró con una expresión que Elena no supo descifrar. Lástima, irritación, cansancio. «La escuela dijo que ya te están buscando.
Alguien va a venir a recogerte. Mientras tanto, te quedas aquí conmigo, ¿de acuerdo? Elena asintió, pero nadie vino. Pasó 1 hora. Luego 2. La supervisora tuvo que salir para resolver otra emergencia. Dejó a Elena con una empleada de limpieza que apenas hablaba portugués. La mujer le ofreció un trozo de pan. Elena comió despacio, intentando que durara. El aeropuerto se fue vaciando. Los vuelos nocturnos despegaron. Las tiendas cerraron. Las luces se atenuaron. Y Elena seguía allí, esperando. No lloró. No porque fuera valiente, sino porque, de alguna manera, ya había aprendido que llorar no hacía que nadie regresara. Afuera, toda la ciudad estaba siendo revisada. Cámaras de seguridad comprobadas, escuelas registradas, profesoras interrogadas. La policía fue avisada. La prensa aún no lo sabía, pero el reloj seguía corriendo. El padre de Elena estaba dentro del coche conduciendo él mismo, algo que rara vez hacía. Sus manos temblaban en el volante. Tenía poder, tenía dinero, tenía influencia, pero nada de eso importaba ahora. No podía encontrar a su propia hija. En el aeropuerto, Elena finalmente preguntó, ¿puedo llamar otra vez a mi papá? La empleada la miró con pena y asintió. Elena marcó el número. Esta vez, él contestó al primer timbrazo. ¿Elena? Su voz sonaba ronca. Hola, papá. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en el aeropuerto, me dejaron aquí. Silencio del otro lado. Luego, una respiración profunda. Ya voy para allá. No te muevas de ahí. Voy a buscarte. Elena sintió un alivio tan grande que casi dolió. Está bien. Pero cuando colgó, la empleada la miró con desconfianza. No le creyó. Al fin y al cabo, ¿qué padre deja a su hija sola en un aeropuerto durante horas? ¿Qué tipo de familia era esa? El juicio ya había comenzado. Silencioso, invisible, pero real. Y Elena, sentada en aquella silla dura con zapatillas sucias y un abrigo fino, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. 20 minutos después, él llegó. No hubo sirenas, no hubo alboroto, solo un hombre alto, con el traje arrugado, el cabello desordenado, entrando por la puerta de la sala como si el mundo entero dependiera de ese momento. Vio a Elena. Se detuvo. Y entonces, por primera vez en muchos años, aquel hombre que dirigía imperios, que negociaba con gobiernos, que nunca mostraba debilidad, cayó de rodillas. Elena. Ella corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. Y finalmente, solo entonces, empezó a llorar. La empleada que estaba en la sala se quedó paralizada. Reconoció el rostro. Cualquiera lo reconocería. Y de repente, todo encajó. El apellido, la calma de la niña, la ropa sencilla, pero de tela cara, los detalles que nadie había notado. Aquella no era una niña abandonada, era una niña perdida, y la diferencia en ese momento parecía enorme. Mientras padre e hija se abrazaban, la empleada salió discretamente. Llamó a la supervisora, susurró algo. La expresión de la mujer cambió al instante. Volvió corriendo, ahora con un tono completamente distinto. Señor Cardoso, lo siento mucho. Nosotros no sabíamos... Él levantó la mano. No quería oír. No ahora. Solo quería llevarse a su hija a casa. Pero mientras se iban, Elena miró hacia atrás. Vio a la empleada que le había dado pan. Le hizo un gesto con la mano. La mujer respondió, con una sonrisa pequeña y triste. Algunas historias emocionantes no tienen villanos, solo tienen personas cansadas, sistemas fallidos y niños que pagan el precio. Y esta historia apenas estaba comenzando, porque lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente aislado, fue el síntoma de algo mayor, algo que Elena, sin saberlo, estaba a punto de exponer. En los días siguientes la noticia se filtró, no porque el padre quisiera, sino porque alguien en la escuela habló, luego alguien en el aeropuerto, y entonces la prensa hizo lo que siempre hace, convertir el dolor en titular. Hija de multimillonario olvidada en aeropuerto. Escuela de élite pierde alumna durante excursión.
Niña pasa horas sola mientras sus padres trabajan. Los titulares eran crueles, insinuaban negligencia, juzgaban sin contexto. Y Elena, que apenas entendía lo que estaba pasando, se convirtió en el centro de una tormenta que no pidió. La escuela emitió un comunicado. Pidió disculpas. Prometió una investigación interna. Pero el daño ya estaba hecho. Padres de otros alumnos exigieron explicaciones. Profesoras fueron suspendidas. La directora renunció. ¿Y Elena? Elena volvió a casa, a la habitación grande, llena de juguetes que rara vez usaba, a la rutina de clases particulares, choferes, guardias de seguridad. Pero algo había cambiado. Ahora sabía lo que era ser invisible. Sabía lo que era pedir ayuda y ser ignorada. Sabía lo que era tener frío, hambre, miedo y descubrir que nadie venía. Y ese recuerdo, esa sensación, nunca la abandonaría. Su padre también cambió. Canceló reuniones, pasó más tiempo en casa, contrató un nuevo equipo de seguridad, pero más que eso, empezó a prestar atención a los detalles, a las personas, a las fallas. Se dio cuenta de que el mundo que había construido para proteger a su hija también la había aislado, que de tanto intentar mantenerla segura, había olvidado mantenerla visible. 3 semanas después del incidente, Elena regresó a la escuela. No a la misma escuela, una nueva, más pequeña, menos famosa, más humana. El primer día se sentó sola durante el recreo, observó a los otros niños jugar. Una niña se le acercó. «Hola, ¿eres nueva?» Elena asintió. «¿Quieres jugar con nosotras?» Ella dudó. Luego sonrió. «Quiero». Y por primera vez en semanas Elena se sintió vista, no porque alguien supiera quién era su padre, sino porque alguien simplemente preguntó. «Yo sugiero que te suscribas a este canal, no porque yo necesite números, sino porque tú mereces más historias como esta. Historias que te hacen sentir, que te hacen pensar, que te recuerdan que, detrás de cada noticia, cada titular, cada juicio apresurado, hay una niña, una persona, una historia real. Y esas historias merecen ser contadas con cuidado, con respeto, con emoción verdadera. Si valoras eso, si quieres más contenido que toque el corazón en lugar de solo atrapar la atención, entonces este espacio es para ti. Pero la historia de Elena no termina aquí, porque lo que ocurrió aquella noche fría en el aeropuerto fue solo el comienzo de una serie de eventos que revelarían algo mucho más grande. Algo sobre cómo tratamos a los niños, cómo juzgamos a las familias, cómo fallamos todos nosotros en ver lo que está justo frente a nosotros. Y Elena, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la voz de miles de niños que, como ella, un día fueron invisibles. 6 meses después del incidente, Elena estaba diferente. No físicamente. Pero algo en sus ojos había cambiado. Hablaba menos, observaba más. Y cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que los niños de 7 años no deberían cargar. Estaba en casa, dibujando en la sala, cuando oyó el timbre. La gobernanta atendió. Voces apagadas. Luego su padre entró acompañado de una mujer que Elena no conocía. «Elena, esta es la doctora Renata. Quiere hablar contigo». La mujer sonrió, una sonrisa amable pero profesional. Elena reconoció ese tipo de sonrisa. Los adultos que sonríen así normalmente quieren algo. «Hola, Elena. Puedes llamarme Renata. Trabajo con niños. Ayudo a entender cómo se sienten. Tu papá me invitó porque han pasado muchas cosas en los últimos meses. Y a veces ayuda a hablar de eso. Está bien para ti». Elena miró a su padre. Él asintió alentador. Ella suspiró. «Está bien». Fueron a su habitación. Renata se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Un gesto simple, pero que decía, «Estoy a tu nivel». Elena se sentó en la cama abrazando un oso de peluche gastado. «¿Ese oso tiene nombre?» «Tenía, pero lo olvidé». Renata asintió. «Pasa. A veces olvidamos cosas importantes cuando muchas cosas ocurren al mismo tiempo». Silencio. «Elena, no vine aquí para obligarte a hablar si no quieres, pero quiero que sepas que si quieres hablar, yo te escucho.
Y no se lo contaré a nadie, a menos que tú lo permitas. Elena la miró. Ni a mi papá, ni a tu papá. La conversación es solo nuestra. La niña pensó, luego preguntó, ¿tú también crees que fue culpa de mi mamá? Renata parpadeó, sorprendida. ¿Por qué crees que alguien piensa eso? Porque lo oí, las personas en la escuela. En los comentarios de internet que mi papá no sabe que leí. Dicen que mi mamá no debería haber estado viajando, que mi papá trabaja demasiado, que no me cuidan bien. Su voz era tranquila, objetiva, como si estuviera leyendo una lista de compras. Pero Renata percibió el dolor escondido. ¿Y tú qué piensas? Elena se encogió de hombros. Creo que fue un error. Mi profesora se equivocó. La escuela se equivocó. Pero todos quieren culpar a mi papá y a mi mamá porque es más fácil, creo. Renata respiró hondo. Aquella niña era más perceptiva de lo que cualquier adulto le daría crédito. Tienes razón. A veces las personas buscan culpables en lugar de entender lo que realmente ocurrió. Y eso no es justo contigo, ni con tus padres. Elena miró por la ventana. Afuera el jardín estaba florido. Mariposas bailaban entre las flores. Todo parecía perfecto. Pero ella sabía que la perfección era solo apariencia. Solo quería que las personas dejaran de hablar de mí como si yo no estuviera aquí. Y ahí estaba, el centro de todo. Elena no estaba traumatizada por haber sido olvidada. Estaba traumatizada por haberse vuelto invisible otra vez. Esta vez no en un aeropuerto, sino en los titulares, en las conversaciones, en las suposiciones. Renata pasó meses trabajando con Elena, no intentando arreglar nada, sino ayudándola a procesar, a entender que lo que ocurrió no definía quién era, que tenía voz, que merecía ser escuchada. Y poco a poco, Elena empezó a hablar, no solo con Renata, sino con su padre, con su madre, cuando regresó del viaje y nunca más volvió a ausentarse por tanto tiempo, con sus nuevas amigas de la escuela. Ella habló del frío, del hambre, del miedo, pero también de la empleada que le dio pan, del joven que finalmente se detuvo, del padre que cayó de rodillas, y las personas escucharon. Un año después, el padre de Elena tomó una decisión. Creó una fundación. No una fundación genérica de caridad, sino algo específico, enfocado en niños perdidos, olvidados, invisibles, niños en aeropuertos, terminales de autobuses, escuelas, hospitales, niños que caían en las grietas del sistema. Contrató especialistas, desarrolló protocolos, capacitaron a empleados. Creó una red de apoyo que garantizaba que ningún niño se quedara solo más de 30 minutos sin que alguien lo notara. ¿Y Elena? Elena se convirtió en la inspiración, no en el rostro. Ella no quería eso, pero su historia contada con cuidado y respeto se volvió el catalizador. Las escuelas comenzaron a revisar sus procedimientos. Los aeropuertos implementaron sistemas mejores. Y lentamente, los cambios ocurrieron. Pero el cambio más importante sucedió en casa. El padre de Elena aprendió a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cenaba con ella, le preguntaba por su día, escuchaba, de verdad escuchaba. Y Elena aprendió que ser vista no tenía que ver con dinero, fama o poder. Tenía que ver con que alguien se detuviera, mirara y preguntara, ¿estás bien? 2 años después del incidente, Elena estaba en el escenario de la escuela. Acto de fin de curso. Había elegido leer un poema que escribió. No quiero ser invisible, no quiero ser un error, no quiero ser un titular, solo quiero ser Elena y ser vista. El público quedó en silencio. Luego, aplausos. No esos aplausos educados de eventos escolares, sino aplausos verdaderos, emocionados. Al fondo de la sala, su padre tenía lágrimas en los ojos. A su lado, su madre le sostenía la mano. Habían fallado, se habían equivocado, pero habían aprendido. Y Elena, por fin, estaba siendo vista. No como la hija del multimillonario, no como la niña olvidada, sino como ella misma. Esa noche, de regreso a casa, Elena preguntó,
Papá, ¿crees que la empleada del aeropuerto, la que me dio pan, sabe que pienso en ella? Él miró a su hija por el retrovisor. No lo sé. ¿Por qué? Porque me gustaría agradecerle. Fue amable cuando nadie más lo fue. Al día siguiente él comenzó a buscarla. No fue fácil. El aeropuerto tenía mucha rotación de personal. Pero insistió, y 3 semanas después la encontró. La mujer se llamaba Rosa. Llevaba 12 años limpiando terminales. Apenas hablaba portugués porque había venido de Paraguay. Ganaba el salario mínimo. Vivía con su hija en un barrio lejano. Cuando el padre de Elena la encontró, ella se asustó. Pensó que estaba en problemas. Rosa, solo quería agradecerle. Usted fue amable con mi hija cuando más lo necesitaba. La mujer lo miró confundida. Yo solo le di un pedazo de pan. Lo sé. Y eso significó todo. Él le ofreció ayuda. Ella se negó al principio, orgullo, pero él insistió, no como caridad, sino como gratitud. Pagó la universidad de su hija, ayudó con la vivienda, le ofreció un mejor empleo. Rosa lloró. No entendía por qué. Al fin y al cabo, había sido solo un pedazo de pan. Pero Elena sí lo entendía, porque a veces un pedazo de pan lo es todo. Pasaron los años. Elena creció. Se volvió adolescente. Luego, una joven adulta. Y la historia de aquella noche fría en el aeropuerto nunca la abandonó. Pero no como trauma, sino como propósito. Estudió psicología. Se especializó en niños. Y abrió una clínica enfocada en niños que, como ella, habían sido invisibles. No cobraba. No preguntaba apellidos. No juzgaba. Solo escuchaba. Y en cada niño que atendía, veía un pedazo de sí misma. La niña de 7 años, sentada en el suelo frío, preguntando, ¿puedo quedarme aquí? Hace mucho frío. Hoy Helena tiene 32 años. La fundación de su padre aún existe. Rosa se jubiló, pero visita la clínica siempre que puede, llevando pan casero. Y a veces, cuando Elena cierra la clínica por la noche y mira por la ventana, recuerda aquella noche. El miedo, el frío, la invisibilidad, pero también recuerda a la empleada amable, al padre que cayó de rodillas, a las personas que finalmente se detuvieron y preguntaron, ¿estás bien? Porque al final ninguno de nosotros es invisible. A veces solo necesitamos que alguien se detenga, mire y nos vea. Y esta es la historia emocionante que vale la pena contar. No porque tenga un final feliz, sino porque tiene verdad. La verdad de que los errores ocurren, los sistemas fallan, las personas olvidan, pero también de que la bondad importa, la atención importa, ver importa. Elena nunca volvió a ser olvidada, no porque se convirtiera en un titular, sino porque decidió no dejar que otra niña sintiera lo que ella sintió. Y quizá, al final, ese sea el único giro que realmente importa. No cuando descubrimos quién es alguien, sino cuando descubrimos en quién podemos convertirnos a partir de lo que vivimos. Elena se convirtió en la voz de las invisibles, no porque quisiera, sino porque lo necesitó, y hoy, en algún lugar, una niña está siendo vista gracias a eso. Y eso vale cada segundo de aquella noche fría. La clínica estaba en un edificio discreto, lejos de los barrios nobles donde Elena creció. Eligió ese lugar a propósito. Quería estar donde estaban los niños, no donde estaba el dinero. Era un martes común cuando la puerta se abrió y una mujer entró, sosteniendo la mano de un niño. El chico tendría unos 6 años, ojos hundidos, ropa limpia pero gastada. Miraba al suelo como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. «Buenos días, vi el cartel. Dice que atienden gratis». La voz de la mujer era cansada, pero firme. Elena sonrió. «Sí. Pase, por favor». La mujer dudó. «¿No necesita papeles? ¿Documentos? ¿Derivación? Solo necesito que me cuente qué está pasando». Se sentaron. El niño permaneció de pie, mirando por la ventana. Elena no lo obligó a sentarse. Sabía que algunos niños necesitan espacio antes de sentirse seguros. «Se llama Miguel, mi hijo». La mujer respiró hondo. «Hace 3 meses que no habla.
ni conmigo, ni con nadie. Elena tomó un cuaderno, pero aún no escribió nada. Solo lo sostuvo, como un ancla. ¿Y antes de eso? ¿Hablaba normalmente? Hablaba demasiado, incluso la mujer sonrió con tristeza. Preguntaba todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué ladra el perro? ¿Por qué hay gente en la calle sin casa? Esas cosas que preguntan los niños. ¿Qué pasó hace 3 meses? La mujer miró a su hijo. Él seguía de espaldas, pero Elena notó que había dejado de balancearse. Estaba escuchando. Trabajo en un hotel. Camarera. Un día tuve que llevarlo conmigo porque la guardería estaba cerrada. Le avisé a mi jefe y me dejó. Dijo que Miguel podía quedarse en la sala de empleados, tranquilito, dibujando. Y se quedó. Muy tranquilo. Se detuvo. Tragó saliva. Pero hubo un evento, una boda grande, mucha gente importante. Y en medio del caos, nadie se dio cuenta de que Miguel había salido de la sala. Fue al salón. Tenía curiosidad, ¿no? Los niños son así. Elena asintió despacio. Ya sabía a dónde iba eso. Reconoció el patrón. La invisibilidad. El error inocente que se convierte en herida. Uno de los guardias lo vio. No sabía que era mi hijo. Solo vio a un niño, sucio, con ropa sencilla, en medio de una boda de ricos, y lo sacó de ahí, delante de todos, gritando, diciendo que los niños de la calle no podían estar allí. La voz de la mujer se quebró. Se secó los ojos rápidamente. Cuando me enteré, corrí tras él. Encontré a mi hijo llorando en el estacionamiento. Lo abracé. Le pedí perdón 1000 veces. Pero desde ese día ya no habla. Elena miró a Miguel. El niño ahora estaba de frente, mirando a su madre. Sus ojos estaban rojos pero secos, como si hubiera olvidado cómo llorar. Miguel, dijo Elena en voz baja pero clara, ¿puedo hacerte una pregunta? Él no respondió, pero tampoco desvió la mirada. ¿Dejaste de hablar porque crees que nadie va a escucharte? El niño parpadeó. 1 vez. 2. Luego asintió, y Elena sintió ese dolor familiar, el mismo dolor de años atrás, el dolor de ser pequeño en un mundo que solo ve a quienes gritan fuerte, a quienes tienen dinero, a quienes importan. Voy a contarte un secreto, Miguel. Yo también fui invisible alguna vez. La madre la miró sorprendida. Miguel inclinó la cabeza, curioso. Cuando tenía 7 años, me perdieron en un aeropuerto. Mi escuela me olvidó, y me quedé sola, con frío, con hambre. ¿Y sabes qué aprendí? Miguel esperó. Aprendí que ser invisible no es culpa de quien es pequeño, es culpa de quien no mira. El niño dio un paso hacia adelante, pequeño, dudoso, pero fue un paso. Elena pasó los meses siguientes trabajando con Miguel, sin forzar. Solo estando presente, dibujando juntos, leyendo historias, construyendo torres de bloques que él siempre derribaba al final. Y poco a poco, el niño volvió a confiar. Todavía no con palabras, pero sí con gestos, con una sonrisa tímida, con un saludo, hasta que un día, 3 meses después de la primera sesión, abrió la boca y dijo, «Tú también usas zapatillas viejas». Elena miró sus propios pies. Eran zapatillas caras pero gastadas. Nunca le dio mucha importancia a esas cosas. Sí, las uso. ¿Crees que las zapatillas viejas son malas? Miguel negó con la cabeza. Mi mamá dice que las zapatillas viejas son cómodas, que ya conocen nuestro pie. Elena sonrió. Tu mamá es sabia. También es fuerte. Trabaja mucho. Lo sé. Tienes suerte de tenerla. Miguel se quedó en silencio. Luego dijo casi en un susurro. Yo solo quería ver el pastel. Elena entendió. Estaba hablando de la boda, del día en que todo cambió. Era un pastel bonito, era enorme, con flores de verdad encima. Y entonces el guardia te sacó de ahí. Miguel asintió. La voz salió pequeña, pero salió. Dijo que niños como yo no podían estar ahí, que iba a ensuciar todo. Y tú le creíste. Otra pausa. Luego, creí que tenía razón. Y ahí estaba,
el nudo, la herida. Miguel no había dejado de hablar por rabia, sino por vergüenza, porque creyó que, de verdad, no merecía estar en ese lugar, no merecía ver el pastel, no merecía ocupar espacio. Elena se acercó, se arrodilló frente a él. «Miguel, mírame». Él la miró. Ese hombre estaba equivocado. Tú puedes estar en cualquier lugar, puedes ver cualquier pastel, puedes ocupar cualquier espacio, no porque seas especial, sino porque eres una persona, y todos merecen ser tratados así. Los ojos del niño se llenaron, por fin, y lloró fuerte, alto, desesperado, todo el silencio de meses saliendo de una sola vez, y Elena lo abrazó, lo dejó llorar, porque a veces llorar es el primer paso para volver a hablar. La madre de Miguel, que observaba desde la puerta, también lloró, y cuando por fin se calmaron, preguntó, «¿Cuánto le debo?» Elena negó con la cabeza. «Nada, no me debes nada, pero necesito pagar de alguna forma». «Entonces paga así. Cuando veas a un niño invisible, míralo, véelo, solo eso». La mujer asintió, emocionada, y cuando se fueron, Miguel se giró y saludó con la mano. Un saludo pequeño, pero estaba ahí. Esa noche, Elena se quedó en la clínica hasta más tarde. Actualizó las notas, preparó material para la próxima sesión, y cuando por fin apagó el ordenador, notó una figura detenida en la puerta. Era Rosa, la misma Rosa del aeropuerto, años atrás, ahora con el cabello más blanco, pero la misma sonrisa amable. «Sigues trabajando demasiado, niña». Elena rió. «Aprendí de ti». Rosa entró, llevando una bolsa. «Traje pan, acaba de salir del horno». Se sentaron juntas en la salita. Comieron pan con mantequilla, y Rosa preguntó, «¿Cuántos niños atendiste esta semana?» 12, 3 nuevos, 9 en seguimiento. «¿Y a cuántos salvaste?» Elena se mostró confundida. «Yo no salvo a nadie, Rosa, solo escucho». «Escuchar es salvar». Rosa mordió el pan despacio. «¿Recuerdas lo que te dije aquel día en el aeropuerto?» Elena negó con la cabeza. «No dijiste nada, solo me diste pan». «Ah, sí dije». Rosa sonrió. «Solo que tú aún no estabas escuchando. Dije, todo va a estar bien». En español. No lo entendiste, pero lo dije. Elena sintió algo apretarle el pecho. ¿Sabías que yo iba a estar bien? No. Pero necesitaba decirlo, porque a veces los niños necesitan oír eso, incluso cuando uno no está seguro. Se quedaron en silencio, comiendo pan, dejando que el tiempo pasara. Entonces Rosa preguntó, «¿Y tú? ¿Estás bien?» Elena pensó de verdad. «Lo estoy, creo que sí». «¿Solo crees?» «Es que a veces veo a esos niños, ¿sabes? Y me veo a mí misma. Y me enojo. Me enojo con quienes no miraron, con quienes los dejaron invisibles, y no sé qué hacer con esa rabia». Rosa asintió. «La rabia es combustible. No dejes que te queme. Úsala para seguir». «Eso intento». «Entonces está bien. Sigue intentándolo». Al mes siguiente, la clínica de Elena recibió una visita inesperada. Un grupo de periodistas. Querían hacer un reportaje. La hija del multimillonario que se convirtió en psicóloga de niños vulnerables. Ese sería el título. Elena se negó de inmediato. «No quiero exposición». Pero su padre, que ahora trabajaba activamente en la fundación, la convenció. «Elena, sé que no te gustan los reflectores, pero piensa en los niños que van a ver ese reportaje. Piensa en los padres que van a descubrir que hay ayuda, que no están solos». Ella suspiró. Odiaba cuando él tenía razón. El reportaje salió 3 semanas después. No fue sensacionalista. Fue honesto. Contó su historia. Contó la de Miguel, la de Rosa, la de las 12 niñas y niños por semana que por fin estaban siendo vistos. Y la repercusión fue inmediata. Llamadas, correos electrónicos, mensajes, cientos de ellos, padres pidiendo ayuda, niños queriendo hablar, escuelas buscando alianzas. Elena se sintió abrumada.
No podía atender a todos sola. Entonces hizo algo que nunca había imaginado. Pidió ayuda. Contrató a más psicólogos. Abrió más salas. Amplió la atención. Y la clínica, que había comenzado como un proyecto personal, se convirtió en un movimiento. Pero con el crecimiento, llegaron los problemas. No todos entendían la propuesta. Algunas personas empezaron a cuestionar: ¿por qué solo niños pobres? ¿Acaso los niños ricos no sufren? ¿Por qué gratis? Eso desvaloriza el trabajo del psicólogo. Ella solo hace esto porque su padre es rico. Es fácil ser caritativa cuando no necesitas dinero. Elena leía los comentarios y sentía la rabia de la que Rosa había hablado, pero recordaba: la rabia es combustible. No dejes que te queme. Entonces respondió: no con rabia, sino con claridad. Publicó un texto explicando: no era solo para niños pobres, era para niños invisibles. Y la invisibilidad no elige clase social. Pero sí, estadísticamente, los niños pobres son más invisibles. Por eso el foco estaba ahí. No desvalorizaba a los psicólogos. Todos en la clínica eran remunerados. Muy bien remunerados. La atención gratuita se sostenía con la fundación, con donaciones y sí, con el dinero de su familia. Y no tenía vergüenza de eso. Y sí, era más fácil ser caritativa cuando se tiene dinero, pero eso no hacía que el trabajo fuera menos importante. Solo lo hacía más posible. El texto se volvió viral. Algunas personas estuvieron de acuerdo, otras siguieron criticando. Pero a Elena ya no le importó, porque al día siguiente Miguel volvió a la clínica. Entró hablando, contando sobre la escuela, sobre el dibujo que había hecho, sobre el nuevo amigo. Hablando, como si necesitara recuperar meses de silencio. Y cuando se fue, saludando con la mano y sonriendo, Elena recordó por qué hacía todo aquello. No por los elogios, no por la prensa, sino por ese saludo, esa sonrisa, esa voz que había regresado. Esa noche, Elena cenó con sus padres, algo que hacían todas las semanas ahora, sin falta. ¿Viste los comentarios sobre el reportaje?, preguntó la madre. Vi algunos. ¿Y? Y nada. No cambia lo que hago. El padre sonrió. Te pareces muchísimo a tu madre cuando decide algo. La madre puso los ojos en blanco, pero también sonrió. Terquedad, querrás decir. Determinación, corrigió el padre. Elena los miró a ambos. Vio los cabellos blancos que antes no estaban, las arrugas alrededor de los ojos, el cansancio que llega con la edad, pero también vio amor, presente, real. Gracias, dijo de repente. ¿Por qué? La madre se mostró confundida. Por no haberse rendido. Aquella noche, en el aeropuerto. Podían haberme dejado siempre con una niñera. Podían haberme mandado a un internado. Podían haber seguido trabajando demasiado. Pero cambiaron. El padre tragó saliva. La madre tomó la mano de su hija. Nos equivocamos, Elena. Nos equivocamos mucho. Lo sé, pero lo arreglaron, y eso importa más. Un silencio cómodo. Luego el padre dijo: Estás marcando la diferencia, ¿lo sabías? De verdad. No es solo Miguel. Son cientos de niños ahora. Les estás dando voz a quienes no la tenían. Solo estoy haciendo lo que alguien hizo por mí. Mirar. Ver. No. Estás haciendo más que eso. Estás enseñándole al mundo a mirar. Elena no respondió. Solo sonrió. Y siguió cenando con sus padres, en ese ritual simple que lo significaba todo. Porque al final, su historia no era sobre haber sido olvidada en un aeropuerto. Era sobre haber sido encontrada, sobre ser vista, sobre transformar el dolor en propósito. Y ahora estaba pasando eso adelante. Un niño a la vez, una mirada a la vez, un pedazo de pan a la vez. Y en algún lugar, en una pequeña sala de clínica, otro niño estaba aprendiendo que su voz importaba, que él importaba, y que nunca, nunca más necesitaría ser invisible. 5 años después, la red de clínicas se había expandido a 7 ciudades. No eran franquicias, eran extensiones del mismo propósito, cada una adaptada a la realidad local,
pero todas siguiendo el mismo principio, ver a quien es invisible. Elena ahora pasaba la mitad del tiempo viajando, capacitando equipos, supervisando casos, pero siempre, siempre reservaba los martes y jueves para atender personalmente en la clínica original. Era uno de esos martes cuando recibió un correo electrónico que la hizo detenerlo todo. El remitente era desconocido. Asunto: no te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de ti. Elena dudó. ¿Spam? ¿Una amenaza? ¿O simplemente otra historia pidiendo ayuda? Abrió el correo. Me llamo Rafael. Yo era uno de los guardias de seguridad del aeropuerto aquella noche, la noche en que te quedaste perdida. Pasé junto a ti 3 veces y no me detuve. No te vi, y eso me persigue hasta hoy. Sé que han pasado años, sé que probablemente ni te acuerdes de mí, pero necesitaba decirlo. Perdón, y gracias, porque lo que haces ahora me hizo darme cuenta de cuánto fallé aquel día. Cambié de profesión, me convertí en profesor, y ahora veo, de verdad veo a los niños. Solo quería que lo supieras. Elena releyó el correo 4 veces. Sintió algo extraño en el pecho. No era rabia, no era tristeza. ¿Era alivio? Tal vez. O algo parecido, respondió. Rafael, gracias por escribir. No guardo rencor. Estabas trabajando, estabas ocupado. Lo entiendo, y me alegra saber que ahora eres profesor. Los niños necesitan personas que vean. Sigue viendo. Eso es lo que importa. Envió el mensaje. Cerró el portátil y se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de cierre. Como si una herida antigua, que ni siquiera sabía que aún existía, hubiera cicatrizado por fin. Esa misma semana, Miguel volvió a la clínica, pero no como paciente. Tenía 15 años ahora. Alto, la voz cambiada, ese aire de adolescente que intenta parecer mayor de lo que es. Hola, Elena. Miguel, qué sorpresa. ¿Todo bien? Él asintió. Parecía nervioso. Sostenía un papel doblado en la mano. Yo escribí algo para el periódico de la escuela y lo van a publicar, pero quería que lo leyeras antes. Elena tomó el papel. Lo desdobló. Era una redacción. Título: La mujer que me enseñó a hablar de nuevo. Leyó, y con cada línea sentía el pecho apretarse. Miguel contaba su historia. La boda, el guardia, el silencio, y cómo Elena lo ayudó a encontrar su voz otra vez. Pero la parte que más la conmovió fue el final. Ella me dijo que ser invisible no era culpa mía. Y le creí. Ahora quiero hacer lo mismo. Quiero ver a las personas que nadie ve. Todavía no sé cómo, pero lo voy a descubrir. Porque ella me mostró que eso es posible. Elena miró a Miguel. Ya no vio al niño callado y asustado. Vio a un joven decidido, alguien que había transformado el dolor en fuerza. Es hermoso, Miguel. ¿Puedes publicarlo? Claro que sí. Él sonrió, aliviado. Gracias. Por todo. No necesitas agradecer. Sí necesito. Tú me salvaste la vida. Elena negó con la cabeza. Yo no te salvé. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo sostuve la linterna mientras encontrabas el camino. Miguel se quedó unos minutos más. Hablaron de la escuela, de planes, del futuro. Y cuando se fue, Elena quedó sola en la sala, sosteniendo aquella redacción. La guardó junto a decenas de otras cartas, dibujos y mensajes que había recibido a lo largo de los años. Cada uno representaba a un niño que había vuelto a ser visto. Pero la historia que realmente sacudió a Elena ocurrió 2 meses después. Era sábado. La clínica estaba cerrada. Ella había ido solo para ordenar algunos archivos. Estaba sola cuando oyó golpes en la puerta. Se extrañó. Nadie debería estar allí. Abrió con cuidado. Frente a ella había una mujer elegante, de unos 40 años. Vestido caro, bolso de marca, tacones altos, el tipo de persona que Elena normalmente no veía por allí. ¿Puedo ayudarte? La mujer la miró, y había algo en sus ojos, algo familiar, dolor escondido detrás de un maquillaje perfecto. ¿Tú eres Elena? Sí. Yo necesito hablar contigo sobre mi hija. Elena abrió la puerta. Se sentaron en la sala de espera.
La mujer sujetaba el bolso con fuerza, como si fuera un ancla. Me llamo Beatriz. Mi hija tiene 9 años, y creo que es invisible, pero no de la forma en que tú trabajas. Vive conmigo. Tiene todo. Habitación grande, juguetes, escuela cara, pero aún así es invisible. Elena esperó. La dejó hablar. Trabajo mucho. Mi marido también. Tenemos 3 empresas. Viajamos todas las semanas. Ana se queda con la niñera, con la profesora particular, con el chofer. Tiene todo, menos a nosotros. Beatriz se detuvo. Respiró hondo. La semana pasada fue su cumpleaños. 9 años. Organizamos una fiesta. Castillo inflable, mago, 200 invitados. Todo perfecto. Pero cuando fui a felicitarla, ¿sabes qué me dijo? Elena negó con la cabeza. Me dijo, gracias, mamá, pero tú ni siquiera sabes cuál es mi color favorito, ¿verdad? Beatriz se secó una lágrima que se escapó. Y tenía razón. Yo no lo sabía. Leí sobre ti, sobre tu trabajo, y me di cuenta de que mi hija, ella es como esos niños. Invisible. No porque sea pobre, sino porque nosotros no la vemos. Elena sintió algo apretarle el pecho. Porque ese dolor era distinto. Era el dolor de quien finalmente reconoce el error. Y ese dolor a veces es el más difícil de cargar. Beatriz, ¿por qué viniste aquí? Porque no sé qué hacer. Quiero cambiar, pero tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. Elena la miró. No vio a una mujer rica. Vio a una madre desesperada. Nunca es demasiado tarde, créeme. Mis padres me lo demostraron. ¿Tus padres? Elena contó entonces. Por primera vez a alguien fuera de la familia, contó la historia completa. El aeropuerto, el error, el frío, el miedo, pero también el cambio, la presencia, la cena todas las semanas, el amor que llegó después. Beatriz escuchó todo, y cuando Elena terminó, preguntó, ¿y los perdonaste? No había nada que perdonar. Se equivocaron, pero lo repararon, y lo siguen reparando hasta hoy. ¿Cómo? ¿Cómo lo repararon? Apareciendo, solo eso, todos los días, todas las semanas, en cada cosa pequeña. Cena, conversación, presencia real. Beatriz asintió despacio. ¿Es así de simple? Lo es, y también es así de difícil. Siguieron conversando por más de 1 hora. Elena no atendió a Beatriz como paciente, solo como alguien que hablaba con otra persona que entendía. Y al final, cuando Beatriz se fue, parecía distinta, más ligera, más esperanzada. 3 meses después, Elena recibió una carta. Era de Ana, la hija de Beatriz. Hola, Elena. Mi mamá me contó que hablaron. Solo quería decirte gracias, porque ahora cenamos juntas todas las semanas, y ella me pregunta cosas, y me escucha. Y ayer me llevó a comprar pintura, porque mi color favorito es el morado, y vamos a pintar mi habitación juntas. Gracias por enseñarle a mi mamá a verme. Elena guardó la carta, y entendió algo importante. La invisibilidad no tenía que ver con el dinero, nunca lo tuvo. Tenía que ver con la atención, con la presencia, con mirar de verdad, y eso cualquiera podía hacerlo. Al año siguiente, Elena fue invitada a dar una charla, un evento grande, TEDx. El tema, el arte de ver lo invisible. Casi rechazó. No le gustaba el escenario, pero Rosa, que ahora vivía cerca y tomaba café en la clínica todas las semanas, le dijo, «Ve, habla, el mundo necesita escuchar». Así que fue. Subió al escenario, miró al público, cientos de personas, luces fuertes, cámaras, y por un segundo sintió el mismo miedo de cuando era niña, el miedo de no ser escuchada, de no importar, pero entonces vio, en la tercera fila, a su padre, a su madre, a Rosa, a Miguel, que había conseguido una invitación, y respiró. Empezó contando la historia, el aeropuerto, el frío, la invisibilidad, pero no se quedó ahí. Habló de Miguel, de Beatriz, de Rafael, el guardia que se convirtió en profesor, de las cientos de niñas y niños que habían pasado por las clínicas.
Y entonces dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Me olvidaron en aquel aeropuerto, y eso me marcó. Pero ¿saben qué me marcó más? Ser recordada, ver a mi padre caer de rodillas, a Rosa dándome pan, al joven que finalmente se detuvo, porque al final no recordamos a quienes nos ignoraron, recordamos a quienes nos vieron. La sala quedó en silencio, luego aplausos, pero Elena no terminó ahí, así que quiero hacer un pedido, no para mí, sino para todas las niñas y niños invisibles del mundo. Mírenlos, de verdad mírenlos. No hace falta ser psicólogo, no hace falta tener dinero, solo hace falta detenerse, ver y preguntar, ¿estás bien? Más aplausos. Elena bajó del escenario temblando, pero aliviada, como si por fin hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. El video de la charla se volvió viral, millones de visualizaciones, comentarios de todo el mundo, personas contando historias parecidas, personas prometiendo cambiar, personas agradeciendo, y Elena comprendió que su historia ya no era solo suya, era de todos los que alguna vez fueron invisibles, y de todos los que alguna vez no miraron. Hoy, Elena tiene 38 años. La red de clínicas está en 15 ciudades, atiende a más de 3.000 niños al año, ha formado a más de 200 profesionales, ha inspirado decenas de proyectos similares. Pero nada de eso importa tanto como los martes y jueves, cuando se sienta en la misma sala, con las mismas sillas, y escucha, de verdad escucha. Hoy mismo, una niña de 6 años entró, habló en voz baja. Mi profesora me olvidó en el parque. Me quedé sola hasta que oscureció. Elena sintió algo familiar, el mismo dolor, el mismo miedo, pero también la misma esperanza. Debió de haber sido muy aterrador. La niña asintió. Pero ahora estás aquí, y yo te estoy viendo. ¿Está bien? La niña miró a Elena, y por primera vez en días sonrió. Está bien. Y en ese momento, Elena entendió algo profundo. No estaba arreglando el pasado. Estaba construyendo futuros. Una sonrisa a la vez. Un niño a la vez. Porque al final, la historia que comenzó con «Puedo quedarme aquí», hace mucho frío, no era sobre abandono. Era sobre encuentro. No era sobre ser olvidada. Era sobre ser recordada. No era sobre invisibilidad. Era sobre ser vista, por fin completa y verdaderamente vista. Y esta historia emocionante que atraviesa años, vidas y cambios, continúa. Todos los días, en cada clínica, en cada niño que encuentra su voz, en cada adulto que aprende a mirar. Rosa sigue trayendo pan. El padre de Elena sigue cenando con ella todas las semanas. Miguel comenzó la Universidad de Psicología. Beatriz se volvió voluntaria en la fundación. Rafael enseña en una escuela pública y nunca más dejó a un niño invisible. ¿Y Elena? Elena se despierta todos los días sabiendo que, en algún lugar, hay un niño esperando ser visto, esperando importar, esperando que alguien se detenga y pregunte, ¿estás bien? Y ella va a seguir siendo esa persona, no porque sea una heroína, no porque sea especial, sino porque un día ella también esperó, y alguien se detuvo, y ahora es su turno de detenerse, de mirar, de ver. Porque al final, el mayor giro de todos no fue descubrir que Elena era hija de un multimillonario. Fue descubrir que todo niño, rico o pobre, poderoso o invisible, merece lo mismo, ser visto. Y eso no tiene precio, no tiene clase social, no tiene condición, solo tiene amor, atención, presencia. Y eso es lo que Elena entrega, todos los días, sin parar, sin rendirse, porque recuerda el frío, recuerda el hambre, recuerda la invisibilidad, pero también recuerda el calor del abrazo de su padre, el sabor del pan de Rosa, el alivio de haber sido encontrada. Y esa memoria, esa doble memoria de dolor y sanación, es lo que la mueve. La historia termina aquí, pero el trabajo no. El trabajo continúa, cada martes y jueves, en cada niño que entra por la puerta,
en cada sonrisa recuperada. Y quizá, solo quizá, tú que estás escuchando esto, ahora también puedas ser parte. No necesitas abrir una clínica, no necesitas tener dinero, no necesitas ser psicólogo, solo necesitas mirar, ver y preguntar, porque hay un niño invisible cerca de ti ahora mismo, en tu familia, en tu calle, en tu escuela, en tu trabajo, y está esperando que alguien se detenga, esperando que alguien lo vea. Sé esa persona, porque al final la historia emocionante más grande no es la que miras, es la que vives. Y ahora la pregunta es, ¿qué historia vas a escribir? Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste algo verdadero, quiero saberlo. Deja un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez fuiste invisible? ¿O ayudaste a alguien a ser visto? Porque cada historia importa, cada experiencia tiene valor, y cuando compartimos, sanamos, no solo a nosotros mismos, sino a todos los que leen y piensan, yo también pasé por eso, no estoy solo. Y si quieres seguir recibiendo historias así, historias que no son solo para pasar el tiempo, sino para tocar el corazón, para hacerte pensar, para recordarte la humanidad que aún existe en el mundo. Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana traigo una nueva historia, una nueva vida, una nueva oportunidad de sentir algo real. Gracias por estar aquí, gracias por haber escuchado hasta el final, y gracias, sobre todo, por ser alguien que elige ver. Nos vemos en la próxima historia.